Muy bien, vamos a continuar con el estudio del aparato digestivo. Y para estudiar a los órganos intraabdominales, tendríamos que primero conocer o estudiar las regiones del abdomen. Y es por eso que a este abdomen lo vamos a dividir para su estudio en regiones que quedarían conformadas de la siguiente manera. Si trazamos una línea imaginaria horizontal que pase por ambos rebordes costales y otra que pase a la altura de ambas espinas ilíaca anterosuperior, en forma conjunta con dos líneas imaginarias verticales en la línea medio clavicular que pasen hasta el abdomen, quedan delimitadas 9 regiones, que vamos a ver cómo se las llaman. Ahí tenemos la región del abdomen, dos líneas imaginarias verticales a la altura de la línea hemiclavicular y dos líneas imaginarias horizontales a la altura del reborde costal van a delimitar 9 regiones del abdomen y que las llamamos la región 1 o epigastrio, la región 2 hipocondrio derecho, la región 3 hipocondrio izquierdo, la región 4 mesogastrio o zona umbilical o periumbilical, la región 5 es el flanco o vacío derecho, la 6 flanco o vacío izquierdo, 7 el hipogastrio, la 8 la fosa ilíaca derecha y la 9 la fosa ilíaca izquierda. ¿Y para qué sirve todas estas divisiones? Porque en cada una de estas regiones vamos a tener que reconocer a los diferentes órganos intraabdominales. Y así tenemos que en el epigastrio vamos a encontrar al estómago, duodeno, páncreas, lóbulo izquierdo del hígado, arteria aorta, vena cava inferior y plexo solar. En el hipocondrio derecho, al lóbulo derecho del hígado, vesícula biliar, colédoco, polo superior del riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha, ángulo hepático del colon. En el hipocondrio izquierdo vamos a encontrar a la punta del lóbulo izquierdo del hígado, al estómago, el vaso, la cola del páncreas, polo superior del riñón izquierdo, glándula suprarrenal izquierda y ángulo esplénico del colon. En el mesogastrio o región periumbilical, a la porción inferior del duodeno, al intestino delgado, al colon transverso, a la arteria aorta y vena cava inferior. En el flanco o vacío derecho, vamos a encontrar al polo inferior del riñón derecho, segunda porción del duodeno, asas intestinales y colon ascendente, mientras que en el flanco o vacío izquierdo vamos a encontrar el polo inferior del riñón izquierdo, a las asas intestinales y colon descendente. En el hipogastrio vamos a encontrar al útero, vejiga, asas intestinales y colon sigmoideo. En la fosa ilíaca derecha, el apéndice, el ciego, el extremo inferior del ilion, el ovario derecho, la desembocadura del uréter y el canal inguinal. Mientras que en la fosa ilíaca izquierda vamos a encontrar al colon sigmoide, al ovario izquierdo, a la desembocadura del uréter izquierdo y el canal inguinal. De lo representativo que vimos recién en las diferentes regiones topográficas del abdomen, para que tengan una idea de cómo se ve, si yo saco la pared abdominal anterior, los órganos y la disposición de los órganos intraabdominales en sus diferentes regiones. Bien, y para poder también entender a los órganos intraabdominales, tenemos que hablar o estudiar lo que es el peritoneo. Este peritoneo es una membrana serosa que reviste los órganos abdominales, pelvianos y a las paredes abdominopélvicas, actuando como medio de fijación de los órganos y como medio de defensa. Es decir, que es como una membrana que va a recubrir por dentro a los órganos intraabdominales y a la pared abdominal y pelviana, ¿no? Y como toda serosa, tiene dos capas, una parietal que reviste la pared del abdomen y una visceral
que reviste los órganos intraperitoneales y una cavidad virtual entre ambas serosas, que es la cavidad peritoneal. A su vez, el peritoneo presenta dependencias. ¿Qué significa? Que del peritoneo se van a formar las siguientes estructuras. ¿Y qué son? El meso, ligamento, epiplón y fascia o lámina. Es decir, que todas las estructuras que se denominan meso, ligamento, epiplón o fascia van a depender o se originan de el peritoneo. Veamos cada uno de ellos. El meso. ¿Qué es el meso? Es una formación peritoneal que une los órganos a la pared abdominal y tiene varios vasos y nervios en su interior destinados a dichos órganos. Es decir, que el meso va a unir el órgano hacia la pared. Como por ejemplo tenemos el mesogastrio, el mesenterio y el mesocolon. Que ahí tenemos el mesocolon transverso, que va a unir el colon transverso a la pared, el mesocolon sigmoide, que va a unir el colon sigmoideo a la pared, y el mesenterio, que es como esa grasita que une a todo el intestino delgado hacia la pared abdominal posterior. También dependiendo del peritoneo tenemos los ligamentos. Y esta tiene la característica de que une órganos a la pared y no tiene vasos, o si los tiene son insignificantes. Como ejemplo tenemos el ligamento falciforme del hígado, que une el hígado hacia la pared, el ligamento ancho del útero, que lo une al útero, el ligamento frenogástrico y el ligamento suspensorio de los ángulos del colon. El ligamento suspensorio de los ángulos del colon, que van a favorecer que unan los ángulos hepático y esplénico del colon hacia la pared abdominal. El epiplón, esto es una membrana peritoneal que une dos órganos entre sí y presenta vasos en su interior. Como por ejemplo, el epiplón mayor o gastrocólico, que une el estómago con el colon transverso. El epiplón menor o gastrohepático, que une el hígado con el estómago. El epiplón gastroesplénico, que une el estómago con el vaso. Y por último, como dependencia del peritoneo, tenemos la fascia o lámina, que es una formación peritoneal constituida por el adosamiento de las dos hojas peritoneales durante el período embrionario. Y tenemos la fascia de Tolz 1 o retropancreática, la fascia de Tolz 2 o retrocólica derecha, la fascia de Tolz 3 o retrocólica izquierda, la fascia de Treitz o retroduodenopancreática y la fascia de Fredet o preduodenopancreática. Veamos. La fascia de Tolz 1 o retropancreática va de la cara posterior del páncreas al peritoneo parietal posterior y une el páncreas hacia la pared posterior. La fascia de Tolz 2 o retrocólica derecha es el adosamiento del mesocolon ascendente al peritoneo parietal posterior. La fascia de Tolz 3 o retrocólica izquierda es la unión del mesocolon descendente con el peritoneo parietal posterior. La fascia de Treitz o retroduodenopancreática une la cara posterior del duodeno, la cara posterior del páncreas, con el peritoneo parietal posterior. Y así lo unen a la pared posterior del abdomen. Y por último, la fascia de Fredet o preduodenopancreática es la parte superior de la fascia de Tolz 2 adosada
a la cara anterior del duodeno y la cabeza del páncreas. Y es así que vamos a tener que empezar a estudiar a la cavidad peritoneal en sí. Y por la rotación embriológica intestinal, esta cavidad peritoneal queda dividida en dos cavidades, en una que es la gran cavidad peritoneal o cavidad general y una pequeña cavidad o transcavidad de los epiplones. La gran cavidad está recubierta por peritoneo común, mientras que la transcavidad de los epiplones por el peritoneo de la transcavidad de los epiplones, y ambas cavidades se ponen en contacto a través de un orificio llamado hiato de Winslow. Es decir, que a través del hiato de Winslow uno puede ingresar de la gran cavidad a la cavidad de la transcavidad de los epiplones. Y comencemos a estudiar entonces el peritoneo de la gran cavidad. El peritoneo común, que es el que recubre la gran cavidad, si lo hacemos partir del ombligo, donde asciende revistiendo la porción supraumbilical de la pared posterior del abdomen, cubre luego la cara inferior del diafragma y desciende por la pared posterior del abdomen, donde se refleja hacia el borde posterior del hígado, cubre la cara superior de este órgano llegando al borde anterior, pasa a la cara inferior y al llegar al ilio se refleja hasta la curvatura menor del estómago, cubre la cara anterior del estómago, llegando a la curvatura mayor, donde se refleja hasta el colon transverso, al cual lo cubre por debajo y atrás, de donde salta hasta la parte media del páncreas y desciende cubriendo la parte inferior de dicho órgano, mitad inferior de la segunda porción del duodeno, así también como la tercera y la cuarta porción del duodeno. Ese peritoneo común sigue descendiendo por la pared posterior, de donde se refleja el yeyuno ilion, al cual lo reviste totalmente, regresando nuevamente a la pared posterior del abdomen, donde desciende y al llegar a la pelvis reviste al recto por delante y a los lados, saltando a la pared posterior y cúpula de la vejiga para regresar al ombligo. Vamos a esquematizar todo lo que dijimos antes y vamos a ver cómo está conformada la gran cavidad o cavidad peritoneal que está cubierta por el peritoneo común. Si a ese peritoneo común lo hacemos partir del ombligo, va a cubrir la cara posterior de la pared del abdomen, luego cubre la cara inferior del diafragma y luego pasa a la pared posterior del abdomen, hasta el borde posterior del hígado, donde se refleja para poder cubrir la cara superior, el borde anterior, cara inferior del hígado y a nivel del ilio hepático se va a reflejar para cubrir la curvatura menor del estómago, cubre la cara anterior del estómago hasta la curvatura mayor. De allí se descuelga para cubrir por debajo y atrás al colon transverso y de allí salta a la pared posterior para cubrir la mitad inferior del páncreas y la mitad inferior de la segunda porción del duodeno, la tercera y la cuarta. De allí va a reflejarse a todo el yeyuno ilion para cubrirlo o revestirlo totalmente y volver a la pared posterior del abdomen. Hacia abajo va a cubrir al recto, a la pared posterior de la vejiga, a la cúpula y de allí regresa nuevamente al ombligo. En la pelvis va a ser diferente tanto en el hombre como en la mujer el recubrimiento de los órganos. Por eso vamos a hacer esa diferencia. Cuando llegamos a una pelvis en el hombre, vamos a ver que el peritoneo común reviste a lo que es el recto por delante y a los lados y salta hacia la pared posterior de la vejiga, formando lo que es el fondo de saco recto vesical. Luego, ese peritoneo de cubrir la pared posterior de la vejiga, cubre la cúpula vesical para luego regresar a la pared anterior del abdomen hasta el ombligo. En cambio, en la mujer,
Luego de cubrir el recto, va a cubrir al útero y entre ambos forma un fondo de saco que se denomina fondo de saco de Douglas. Luego del útero, cubre la vejiga para volver a la pared anterior del abdomen, donde asciende hasta el ombligo. Veamos cómo está conformada la transcavidad de los epiplones. Al peritoneo de la transcavidad de los epiplones lo hacemos iniciar en el borde posterior del hígado, el cual cubre la parte posterior de la cara inferior de este órgano, llegando al ilio, donde se refleja hasta la curvatura menor del estómago, cubre la cara posterior de este órgano, llegando al colon transverso, al cual lo cubre por delante y por encima, de donde se refleja hasta la parte media del páncreas y asciende pasando por la mitad superior de la segunda y primera porción del duodeno. Asciende por la pared posterior del abdomen, donde se refleja hacia el borde posterior del hígado, donde allí termina. Y queda conformado así el peritoneo de la transcavidad de los epiplones. Muy bien, y como hicimos con la gran cavidad, vamos a esquematizar esto que hablamos anteriormente, que es la transcavidad de los epiplones. Y aquí está en amarillo lo que es la transcavidad de los epiplones. Y que si al peritoneo de la transcavidad de los epiplones lo hacemos partir del borde posterior del hígado, va a cubrir la cara inferior del hígado, llega al ilio y de allí va a reflejarse hacia la curvatura menor del estómago, cubre la cara posterior del estómago, va hasta la curvatura mayor del mismo y se refleja hasta la parte anterior y superior del colon, al cual lo cubre por delante y arriba, y de allí el peritoneo de la transcavidad de los epiplones se dirige hacia la mitad superior del páncreas, cubriendo la mitad superior de la segunda porción del duodeno, primera porción del duodeno, pared abdominal posterior y vuelve hacia el borde posterior del hígado. Y de esa manera queda conformada la pequeña cavidad o la transcavidad de los epiplones. Y ahora vamos a ver cómo quedan esquematizadas en un corte sagital del abdomen las dos cavidades. Y aquí tenemos la gran cavidad o cavidad peritoneal y la transcavidad de los epiplones. Y tenemos que la gran cavidad o cavidad peritoneal está recubierta por el peritoneo común, mientras que la transcavidad de los epiplones está recubierta por el peritoneo de la transcavidad de los epiplones. Y habíamos dicho que entre ambas cavidades hay un orificio que hace que se unan, y es a través del hiato de Winslow que se encuentra a nivel del hilio hepático, que ya lo vamos a estudiar. Es un orificio que favorece o que permite la entrada o el pasaje de la gran cavidad a la pequeña cavidad. Y estudiemos entonces la transcavidad de los epiplones. Si tenemos en cuenta en esta imagen al estómago, a la primera porción del duodeno, al páncreas, al vaso, a la vena cava inferior, a la aorta, esa transcavidad de los epiplones comprende los siguientes elementos o partes o porciones. Vamos a tener la entrada, que es el hiato de Winslow. Luego del hiato de Winslow vamos a tener que estudiar a un vestíbulo. Luego el foramen bursal aumentalis, que es el verdadero ingreso hacia la transcavidad de los epiplones propiamente dicha o bolsa retroestomacal. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta o podemos deducir que la transcavidad de los epiplones está por detrás del estómago y por delante del páncreas. Muy bien, estudiemos entonces todas las porciones de la transcavidad de los epiplones y comencemos con su orificio de entrada, que es el hiato de Winslow, conocido como foramen omental o foramen epiploico. Es un orificio entre el epiplón mayor y el epiplón menor, a través del cual
se puede tener acceso a la bolsa augmental o transcavidad de los epiplones, la cual es solo una cavidad virtual, ya que no es un hueco, sino una especie de bolsa contenedora del estómago y del hígado. Este hiato de Winslow tiene diferentes límites. Y ahí vamos a ver el hiato de Winslow, el estómago, el epiplón menor, el epiplón mayor. Y si levantamos el estómago y vemos así la cara posterior, allí se encontraría la transcavidad de los epiplones. Y el ingreso está delimitado de esta manera. Un ingreso anterior es a través de la vena porta. La cara posterior de ese hiato de Winslow está delimitado por la vena cava inferior y el diafragma con su pilar derecho. El límite superior es el hígado con el lóbulo caudado y un límite inferior es la primera porción del duodeno. Entonces, los límites del hiato de Winslow son hacia adelante la vena porta, hacia atrás la vena cava inferior y el pilar derecho del diafragma. El límite superior es el lóbulo caudado del hígado y el límite inferior la primera porción del duodeno. Y veamos aquí cómo lo podemos representar a ese hiato de Winslow. Vamos a tener a la vena porta hacia adelante, a la vena cava inferior hacia atrás, a la primera porción del duodeno hacia abajo y nos faltaría aquí el lóbulo caudado del hígado porque estaría en un corte donde no lo podemos ver. Y ese sería el orificio de entrada a la transcavidad de los epiplones, que es el hiato de Winslow. Luego del hiato de Winslow, ingresamos a lo que es el vestíbulo. Este vestíbulo tiene los siguientes límites. Tiene una pared anterior conformada con la cara posterior del hilio hepático y la cara posterior del epiplón menor. Tiene una pared posterior formada por el peritoneo parietal posterior que cubre a la cabeza del páncreas y un techo que es la cara visceral del lóbulo derecho hepático, es decir, el lóbulo caudado, es decir, el mismo límite superior que el hiato de Winslow. Y a través de ese vestíbulo nos comunicamos hacia la izquierda con la transcavidad de los epiplones a través de un orificio o agujero que se denomina agujero foramen bursae aumentalis. El foramen bursae aumentalis está limitado hacia arriba por la hoz de la coronaria estomática y hacia abajo por la hoz de la hepática, ramas del tronco celíaco, ramas de la aorta abdominal. Y de esta manera, luego de ese foramen bursal aumentalis, se ingresa a la transcavidad de los epiplones propiamente dicha, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Y ahí tenemos a la cavidad propiamente dicha, que esa cavidad, lo de la transcavidad de los epiplones, está delimitada hacia arriba por la cara inferior del hígado, hacia abajo por el mesocolon transverso, hacia adelante por la cara posterior del estómago y por la cara posterior de los epiplones, tanto mayor como menor, hacia atrás por el peritoneo parietal posterior y el páncreas, y hacia la izquierda por el vaso. Veamos nuevamente estos límites en esta imagen y vamos a tener a la transcavidad de los epiplones delimitada hacia arriba por la cara inferior del hígado, hacia abajo por el mesocolon transverso, hacia adelante por la cara posterior del estómago y la cara posterior del epiplón mayor y menor, que aquí no se podrían observar, hacia atrás por el peritoneo parietal posterior que recubre al páncreas y hacia la izquierda por el vaso. En este corte transversal vamos a poder observar aquí a la transcavidad de los epiplones y, como sabíamos,
está delimitada hacia adelante por la cara posterior del estómago, como vemos aquí, hacia atrás por el páncreas y el peritoneo parietal posterior, y el vaso hacia la izquierda. Es lo que podemos observar en este corte, para que ustedes sepan dónde está ubicada esa transcavidad de los epiplones, o cavidad propiamente dicha. Muy bien. Y siguiendo dentro de la cavidad abdominal, vamos a decir que el colon transverso y su meso, es decir, el mesocolon transverso, divide a esta cavidad peritoneal en dos compartimentos. Y acá tenemos al colon transverso seccionado, y el meso, que era la estructura dependiente del peritoneo que lo unía a la pared abdominal posterior, va a dividir a esa cavidad abdominal en dos porciones. Una porción supramesocólica o abdomen superior y una porción inframesocólica o abdomen inferior. En la porción supramesocólica se va a encontrar al hígado, al estómago, al vaso, a la mitad superior del páncreas y mitad superior de la segunda porción y primera porción del duodeno. Mientras que en el espacio inframesocólico, la presencia de la inserción de la raíz del mesenterio va a dividir, junto con el marco colónico, a este espacio en 4 partes, que vamos a pasar a describir a continuación. Muy bien, entonces habíamos dicho que entre el marco colónico y la raíz del mesenterio delimitaban 4 espacios o cavidades. Y tenemos el espacio parietocólico derecho, que está delimitado entre la pared lateral del abdomen y el colon ascendente. Un espacio mesentérico cólico derecho, delimitado entre el colon ascendente y la inserción de la raíz del mesenterio. Un espacio mesentérico cólico izquierdo entre la raíz del mesenterio y el colon descendente. Y un espacio parietocólico izquierdo delimitado entre el colon descendente y la pared lateral del abdomen. Estas 4 cavidades o espacios se comunican hacia abajo con la quinta cavidad, que es la cavidad pélvica. Veamos lo mismo en esta imagen y vamos a tener el espacio parietocólico derecho entre el colon derecho o ascendente y la pared abdominal, el espacio mesentérico cólico derecho entre el colon ascendente y la raíz del mesenterio, el espacio mesentérico cólico izquierdo entre la raíz del mesenterio y el colon descendente o colon izquierdo, y el espacio parietocólico izquierdo entre el colon izquierdo o descendente y la pared lateral del abdomen. Esos 4 espacios se unen hacia abajo con la cavidad pélvica. Muy bien, y una vez hecho toda esta explicación de lo que es la cavidad abdominal, el peritoneo con sus dependencias y sus espacios, vamos a comenzar a estudiar a los órganos intraabdominales. Por lo tanto, vamos a empezar con el estómago. El estómago es la porción dilatada del tubo digestivo ubicada en el epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo. Mide 25 centímetros de longitud, mide 12 centímetros de ancho y 8 centímetros anteroposterior y tiene una capacidad de 1.300 centímetros cúbicos. Tiene forma de una J, con lo que presenta una porción vertical que está formada por la tuberosidad mayor o fondo y el cuerpo del
estómago. Tiene una porción horizontal que está conformado por lo que es el antro pilórico. Y tiene dos orificios, un orificio superior o cardias y un orificio inferior o píloro. Presenta también dos caras y dos bordes. Las caras son anterior, cara posterior, un borde derecho, llamado también curvatura menor del estómago, y un borde izquierdo, llamado también curvatura mayor del estómago. Dentro del estómago, veamos los pliegues gástricos, ya que la mucosa que cubre la capa interna del estómago no es lisa y presenta un conjunto de pliegues longitudinales grandes y alargados que tiene la función de multiplicar la superficie de la mucosa cuando el estómago se llena. Esos pliegues desaparecen y reaparecen nuevamente cuando tiene lugar el proceso de vaciamiento. Es decir, que toda esa mucosa plegada es para que cuando el estómago se distienda, esos pliegues se borren y luego vuelven a aparecer cuando el estómago se vacía. Veamos qué células presenta dentro del estómago o entre esos pliegues. Y tanto en cuerpo como fondo vamos a tener las células parietales, que van a ser las encargadas de formar el ácido clorhídrico y de liberar el factor intrínseco. Este factor intrínseco es necesario ya que es una proteína que ayuda a los intestinos a absorber la vitamina B12. Además de las células parietales, se encuentran las células principales que segregan el pepsinógeno. Este pepsinógeno se activa transformándose en pepsina al entrar en contacto con el ácido clorhídrico del estómago y favorece a hidrolizar a las proteínas. Es decir, que si a un paciente se le hace una gastrectomía parcial sacándole parte del fondo y del cuerpo, va a tener ese estómago carencia de estas células, por lo tanto no se van a absorber ni la vitamina B12 ni se va a favorecer la hidrolización de las proteínas. En el antro pilórico vamos a encontrar glándulas mucosas que van a segregar moco hacia el estómago. Veamos ahora las relaciones del estómago y comencemos con las relaciones anteriores. Y ese estómago, hacia adelante, se relaciona con la cara inferior del hígado y con la pared abdominal anterior a través de un triángulo que se denomina triángulo de la B. Ese triángulo de la B está limitado hacia la derecha por el borde anterior del hígado, hacia la izquierda por el borde costal izquierdo y hacia abajo por la línea de la B que une a los décimos cartílagos costales derecho e izquierdo en una línea imaginaria y esa línea corresponde a la curvatura mayor del estómago. A su vez, esa cara anterior del estómago se va a relacionar con la parrilla costal izquierda a través de un espacio que se denomina espacio semilunar de Trouvé. Las relaciones posteriores del estómago van a ser las siguientes. Se relaciona con la cara anterior del riñón izquierdo, con la glándula suprarrenal homolateral, con la cara anterior o anterointerna del vaso y con la cara anterior del cuerpo del páncreas. A su vez, esa cara posterior del estómago se va a relacionar con la cuarta porción del duodeno y con el ángulo de Treis o duodeno yeyunal. Es decir, el ángulo en donde se transforma el duodeno en yeyuno. Veamos la irrigación del estómago, y esto lo vimos cuando estudiamos el sistema vascular periférico, pero repasémosla. Este estómago está irrigado por la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que es rama del tronco celíaco, y que iba a anastomosarse con la pilórica o gástrica derecha, que era rama de la hepátrica, para formar el círculo vascular de la curvatura menor del estómago. A su vez, esta rama coronaria estomáquica da las ramas para el cardias y da ramas para irrigar
la curvatura menor del estómago. A su vez, este estómago está irrigado por la gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, y la gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal, y estas dos arterias iban a formar el círculo vascular de la curvatura mayor del estómago. Y esto generalmente se pregunta, ¿qué arteria forma el círculo vascular de la curvatura menor del estómago y la curvatura mayor del estómago? Es decir, el menor está formado por la coronaria estomáquica y la pilórica, y el mayor por la gastroepiploica derecha y la gastroepiploica izquierda. El drenaje venoso es a través de venas cortas que van a desaguar hacia la vena gastroepiploica izquierda, la vena gastroepiploica derecha, la vena gástrica derecha o pilórica y la vena gástrica izquierda o coronaria estomáquica, que todos van a drenar hacia el sistema de la vena porta y de allí hacia el hígado. Por último, la inervación del estómago, en el caso de la inervación extrínseca, está dado por el nervio vago y vamos a tener el vago izquierdo, que es anterior, y el vago derecho, que era posterior. Recuerden, en el esófago, el vago izquierdo se hacía anterior y el derecho quedaba hacia la parte posterior. Por lo tanto, el vago en el estómago va a tener la misma disposición que en el esófago. Y ese vago derecho e izquierdo van a dar ramas anteriores y posteriores de las ramas del nervio Latarjet a nivel de la curvatura menor del estómago y van a terminar luego con la pata de cuervo de los nervios de Latarjet. Por su parte, el nervio vago izquierdo va a dar una rama hepática que va a inervar al hígado y la primera porción del duodeno, y el vago derecho va a dar una rama que se van a inervar a los ganglios semilunares, que son ganglios esplácnicos en los cuernos internos, y eso forma a el asa de Weisberg, asa memorable de Weisberg. Muy bien, y de esta manera terminamos la segunda parte del aparato digestivo. Muchas gracias por su atención.